Hola, mi querido amigo, mi querido hermano. Nuevamente nos reunimos para tener nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Te damos la bienvenida y te invitamos a que busques tu Biblia en esta hora para que vayamos y estudiemos la lección número 7. Para el repaso de esta lección, hoy tenemos con nosotros al hermano Miguel Echeverry y al hermano Julio Rondón. Así es. Queremos que hoy puedas conectarte con nosotros para que te motives con la esperanza. Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos sean. Gracias por estar acá con nosotros en este día, por compartir con nosotros este repaso de escuela sabática, que tiene un nombre interesante, como lo decía hace un momento, Motivados por la Esperanza. Y motivados por la esperanza, para ser motivados necesitamos un plus. Exactamente. Para ese plus yo quiero leerles un texto y que ustedes me digan qué pueden entender de él. El texto lo encontramos en Isaías capítulo 25, versículo 9. La palabra de Dios dice lo siguiente: en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Miguel, ¿qué dice ese versículo para ti? Pues que a pesar de muchas tristezas, afanes, cosas que nos pueden ocurrir acá en la tierra, nuestro gozo se debe centrar en Cristo Jesús porque es el único que nos puede dar gozo, alegría. Sí. Amén. Nadie más. Julito. Bueno, yo hace unos minutos atrás hablábamos tras cámaras y interpretaba este versículo, me imaginaba a Isaías pasando así como dice Miguel, pasando por tribulación, pasando por dificultades, pero teniendo una esperanza, diciendo, vean, lo hemos esperado. Cuando llegue ese día, cuando ese momento llegue, mira, todas tus tristezas se acabarán, todos tus problemas terminarán, todas esas cosas por las cuales hemos orado llegarán. Y dice, cuando ese día llegue, nosotros diremos, lo hemos esperado. Valió la pena todo lo que hemos sufrido, porque Él nos salvará. ¿Sabes qué dice más? Dice, nos gozaremos. Exacto, pero es un regocijo, porque lo han sufrido por confiar en esa promesa, ¿sí? Han guardado la fe, han creído a pesar de que muchos les han contradecido y ellos han creído y dicen como que si ese día nos gozaremos y diremos, mira, sí era verdad, mira, sí fue verdad, sí nos salvó el Señor. Así Hubo un fue. momento en que una predicación de nuestro hermano Julio nunca se me va a olvidar y él habla acerca de un animalito que hace todo lo posible por no ensuciarse, ¿ya? Sí. El armiño creo que es, Claro, ¿verdad? sí. Y Julio lo llevaba a un tema es que uno debe de santificarse, lo que decía en Apocalipsis, el que sea santo siga siendo santo todavía, pero ¿en qué? Estudiar, en En conocer la estudiar palabra. y conocer la palabra de Dios. Así es. Mira que, yo no sé, yo le pregunto así una respuesta corta. ¿Cree usted que la segunda venida de Cristo es importante, Miguel, Ah, en la Biblia? claro, súper importante, hermano. Julito, ¿qué piensas tú? Mira, la segunda venida de Cristo es la esencia de todo cristiano, no adventista, no, de todo cristiano. Si Cristo Jesús no viene, de nada sirve todo lo ¿Y que eso se está qué vas a haciendo. encontrar en la Biblia? Es el En el Antiguo Testamento, 1845 veces, 43, 45. 45. Menciona que la segunda venida de Cristo, en esencia la segunda venida de Cristo. Y uno de cada 25 textos del Nuevo Testamento lo menciona también. Es súper interesante. Será importante. Es un tema súper necesario para la iglesia. Y sabe que esa es la promesa que el Señor nos ha dejado y esa es la bendita esperanza que nosotros tenemos. Esa es la motivación que se nos da a nosotros. Saber de que todo lo que vivimos acá, tanto dolor, tanto sufrimiento que nosotros podemos pasar, a veces en persona propia, a veces quizá con nuestros familiares, a veces con nuestros hermanos de iglesia, con nuestros amigos. Porque cuando nosotros vemos que viene el dolor y el sufrimiento a la vida de una persona, nosotros también lo sentimos. Claro. Si nosotros tenemos empatía con las personas, nosotros vamos a sentir su dolor, vamos a sentir su sufrimiento. Y al final la Biblia dice que habrá un momento donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, porque todas las cosas han pasado. Pero eso será cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Así es. Ahora,
Hay muchas cosas que nosotros podemos entender y hay un texto que a mí me llama mucho la atención. Juan capítulo 14. Mm, Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón. sí. ¿Creed en Dios? Creed Creed. también en mí. En la casa de mi padre hay una o dos casitas. Muchísimas. ¿Qué dice la Biblia? Dice, muchas moradas hay. Y luego dice el Señor, y si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Interesante. Y ahora dice, por tanto, Voy, ya, pues. voy pues a preparar lugar para ustedes. Y luego dice, y luego volveré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora, Ricardo, lo que vamos a estudiar ahora, lo que viene a continuación, son profecías de tiempo que se han cumplido al pie de la letra. Así es. Eso nos quiere decir algo. Pues yo, es una opinión personal y es que a Dios le interesa el tiempo. ¿Por qué todas las profecías se han cumplido exactamente? Son profecías de tiempo. ¿A quién le estás dedicando el tiempo mientras te encuentras acá en la tierra? Amén. Tremendo, porque nosotros vemos a veces las profecías del tiempo, Sí. pero ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Mm. Es algo que llama la atención. Hay algo interesante con eso del regreso del Señor, ¿sabes? Porque cuando tú dices que Jesús menciona que en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a prepararles un lugar para cada uno de ustedes. O sea, Jesús está preparando un espacio especial para ti. Así es. Él no quiere que tú te quedes, Él no quiere que yo me quede. Él está haciendo un espacio especial, específico, con nombre y apellido para cada uno de nosotros. Y ahora algo interesante, y es que el Señor dice que así como Él se fue, así mismo volverá. Y tocamos un tema muy interesante, porque Dios, como dice en su palabra, no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Su palabra es verdad, dice la palabra de Dios. Así que si Él dijo que volvería, Así lo hará. así lo hará. Julio, simplemente el himno lo dice. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, es algo muy diciente. Aún así, Jehová nunca se va a olvidar de sus hijos acá en la tierra. Que lo Así esperan es. con regocijo, así Así como lo es. hizo Guillermo Miller. Así es. Y entonces ahora llegamos a ese punto. Oiga, yo me pregunto una cosa. ¿Cuánto tiempo estamos, Miguel hablaba ahorita del tiempo, y cuánto tiempo estamos nosotros dedicando a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo el año bíblico? Bueno, pero es que el año bíblico a veces lo vemos como una cosa de llegar y empezar a leer y a correr y a correr y a correr y a correr. Es más, yo una vez hice los 6 meses bíblicos, me leí la Biblia de pasta a pasta en 6 meses. Pero ¿qué me quedó? No sé, como que cuando usted llega a la genealogía ya va perdido y de ahí en adelante pues se acaba de perder. Sí, Pero realmente una persona como Guillermo Miller, decíamos tras de cámaras, sí, un personaje que quizá no tuvo mucho estudio, era un granjero y que no tenía lo que nosotros tenemos hoy día. Hoy en día nosotros tenemos, aquí podemos encontrar recursos, bibliotecas, tenemos recursos, tenemos enciclopedias. Guillermo Miller, ¿sabe qué tenía? Una Biblia, una lámpara de aceite, una vela prácticamente, una vela, por así decir. ¿Y qué más tenía? una pluma. Una pluma. Y tenía una cosita más. Papel. El papel y tenía, tenía algo más allí y eso que él tenía era una concordancia. Sí, Y ya. Y con eso, ese hombre empezó a estudiar la Biblia. Ahí sí como diría, renglón por renglón, así es. texto por texto, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y hasta que no entendía un versículo no avanzaba. Hablando del tiempo, ¿no? Él vino y le dedicó la importancia, el tiempo a eso que quería hacer. Nosotros estamos dedicando tiempo a la palabra de Dios. ¿Quieres descubrir algo? ¿Quieres que el Señor te diga cómo actuar en ese emprendimiento, en tu hogar, con tus hijos, con lo que estás haciendo? ¿Quieres que el Señor te muestre? Muchas personas oramos y decimos, es que el Señor no me responde. Pero es que cuando tú quieres, ¿Dónde cuando quieres tú que te quieras, responda? exacto, cuando tú quieras encontrar una respuesta de Dios, tienes que acudir a la palabra de Él. Porque ahí está la respuesta. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado? Guillermo Miller encontró respuestas porque buscó preguntas. y encontró preguntas también. ¿Pero por qué? Porque la buscó como a un tesoro escondido, con ansias, con motivación.
Un día Guillermo Mírez encontró un texto, ya había avanzado harto, porque para usted llegar a Daniel, Oiga, le tuvo que poner... capítulo por capítulo, versículo por versículo, ya había pasado bastante. Y Guillermo Miller un día se encontró con Daniel 8:14. Yo no sé cómo había hecho para entender los textos anteriores. No sé cómo había entendido el tiempo, si la mitad de un tiempo de Daniel 7. Pero en Daniel 8:14 llegó y se encontró que hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario sería purificado. Oiga, pero Guillermo siguió estudiando, y por allá en Daniel 9 se encuentra con 70 semanas que serían cortadas de tu pueblo. Y ahora, pues yo creo que si el hombre andaba medio perdido, y andaba medio perdido como estuvo Daniel en su momento, Si Daniel estuvo así, ¿cuánto más? ¿cuánto más Guillermo que no recibió no fue Gabriel quien le dio No, ni le dio la ni visión? recibió tampoco el don que recibió Daniel. Tú interpretarás sueños, interpretarás Así es. visiones. Ahora, este hombre agarra y comienza a estudiar y a profundizar. Y entonces encontró que esas 2300 tardes y mañanas debían tener una esencia. Fue a Números, fue a Ezequiel y encontró un principio. Así es. Yo creo que recordó que había pasado por Sí, ahí yo creo que sí. y dijo, oye, yo como que tenía algo que ver algo por aquí. Me imagino, y aplicando el versículo de Isaías, de leer un poquito acá, Poquito acá, yo un poquito allá. y se encontró un principio que es día por año te lo he dado. Así es. Y ahora Miller, estaba pensando en Moisés por aquello de los 40 años. Sí. Y Miller comienza a estudiar estos día por año, y encuentra ahora Daniel 9:24, 9:25, 9:26, 9:27. Y ese hombre comienza y empieza a tener una cuestión en su cabeza más grande todavía de la que ya tenía. Ahora las dudas crecieron, pero ahora creció más ese anhelo de ir a buscar, de ir a escudriñar, de ir al fondo de la palabra, De encontrar una respuesta. de encontrar el fondo de todo. Y Exactamente. cuando Guillermo Miller hace esto, encuentra que, claro, ahora las 70 semanas de dónde iban a ser cortadas, dijo, bueno, entonces sería acá esta profecía de tiempo tan larga, 2300 años. Pero ¿cuándo empezó eso? ¿Cuándo empezó Julio? Esto es interesante porque él tuvo que venir y leer bien y dice, ahí mismo en Daniel 9, si no me equivoco, él está leyendo y dice que a partir del decreto de la salida. Y entonces, por eso le digo, o sea, tuvo mucho que ver el que él empezara a leer texto por texto y analizarlo. El Espíritu Santo hizo con Guillermo Miller lo que hoy en día hace con nosotros. Te va retroalimentando de lo que tú has estudiado. Y entonces vino, yo leí la salida del pueblo de Israel. ¿Dónde lo leí yo? Me fui a Esdras y encontré que allá el rey Artajerjes le dio un decreto y se tiene la fecha precisa, año 457 antes de Cristo. Dijo, nada, ahí el ángel dijo que empezara a contar, pues ¿qué voy a hacer yo? Empezar a contar desde allí las 2300. Y entonces aplicando el versículo de día por año, se da cuenta de que las 70 semanas están allá adentro y dice, bueno, las 70 semanas están divididas, primero una semana y después 69. Mira, y aquí se reconstruye el templo y luego con las 69 habla de alguien, el ungido. ¿Quién será el ungido? El ungido es el Mesías, es Cristo. Pero ¿qué pasó aquí? Y entonces el hombre empieza a sacar su pluma y el papel que te había mencionado, porque allí tuvo que escribir y sacar la cuenta. Y el hombre empieza a sacar su cuenta 457 más las 70 semanas que da 483, 80 y algo, 84 por allí, y empieza a restar. Ahora es muy interesante esto que lo hablábamos también tras cámaras. Él no se lo suma a los 457, sino que se lo resta. Así es. ¿Por qué? Porque es que del 455, cuando la época es antes de Cristo, se va hacia atrás. O sea, primero es el 457 y después viene el 456 y después el 455 hasta llegar al año 1 de Cristo. ¿Sí? Entonces él empezó y restó. Y ahí le dio el año 27. 27. Después Después de de 31, la mitad de la semana. Y por último, el año 34, que fue cuando pasó algo especial. ¿Qué pasó en el año 34? La crucifixión No, No, la crucifixión fue el 31. El 34 fue la muerte de quién? de Esteban, sí. de Esteban, La muerte de el Esteban. primer La muerte de mártir. Esteban. Y allí interesante. entonces el evangelio se expandió a quiénes. A los gentiles, que fue por medio de Pablo. Pablo estaba ahí, decía que Pablo consentía en la muerte de Esteban y decía,
pero ¿por qué este hombre morirá así, de esa manera, y glorificando y pidiéndole al Padre que perdonara a los que lo apedreaban? A Pablo le quedó eso muy grabado en la mente y fue ahí donde Jesús se la Ya después viene Jesús, se le aparece a Pablo, Le da su misión. expandirse ese mensaje. Pero avanzando porque el tiempo es corto y no hay mañana, dice Jesús. Ahora Guillermo Miller comienza y allí empieza tiempo, y empieza a cuadrar y empieza a ver. Y resulta que por allá cuando él comienza a estudiar sobre el año 1823 más o menos, él comienza a ver un día que la venida del Señor estaba pronta. Estaba en su pronta tiempo. la venida del Señor por una razón. Y estaba cerca la purificación del santuario por una razón. Porque la creencia popular era que Cristo vendría a purificar la tierra. ¿Saben? Hoy en día nosotros también tenemos creencias populares que no propiamente están en la Biblia. Exacto. El Señor habla de una segunda venida de Él en gloria y majestad vista por todos. Todo con Otros el- hablan de un rapto secreto. Pero no vamos a entrar en ese tema ahorita, solamente es para poner un paréntesis de más o menos lo que estaba viviendo Miller en su momento. Exactamente, con ideas que no estaban basadas en la escritura, es. sino que eran costumbres. Así Ya es. era un criterio que se tenía en costumbre. Ahora, Miller llega a ese entendimiento y mucha gente siguió, cuando él comienza a predicar, mucha gente siguió lo que él predicaba, Así es. entendió el mensaje, lo vivió con fe, se pusieron, mejor dicho, gente que vendió absolutamente todo para la predicación de la palabra. Y Así ahí es. fue donde vino el gran chasco. Así es. Y cuando viene el gran chasco, ¿por qué vino ese gran chasco, Julio? Ese gran chasco, pues, mira, pastor, eso es una gran pregunta, ¿sabe? Y en este corto tiempo quisiera poder explicarlo ahí rapidito. El gran chasco estuvo profetizado en Apocalipsis 10. Era necesario que pasara. Y tras cámaras hablábamos de eso. ¿Por qué ¿Por qué Dios permitió que se confundieran en el lugar de lo que estaba pasando? ¿Por qué Dios lo permitió? Y había una respuesta, o hay una respuesta para todo. Las Sagradas Escrituras también lo dan. Y es que Dios necesitaba saber si su pueblo, a pesar del chasco que estaba sucediendo, a pesar de la respuesta que tenía, a pesar de lo que iba a acontecer, si su pueblo iba a seguir creyendo en él. Y por eso Apocalipsis 10, cuando habla acerca del ángel con el librito, mira, cómelo, te sabrá dulce cuando lo pruebes, pero será amargo. Pero el ángel termina diciendo, después de que lo pruebes y te parezca amargo ya en tu vientre, necesito que vayas y profetices nuevamente. Y yo, Sigue eso es- predicando. No te sigue calles. predicando, exactamente, No te no te desanimes. detengas, sigue haciéndolo. Esa era la profecía. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios en ese momento? Ahí nació nuestra iglesia adventista del séptimo día. Gloria sea al Señor. Allí, en ese momento cumbre, es donde nacemos nosotros como pueblo de Dios. Así Y que es. hoy en día, y después de 160 y pico de años ya, seguimos acá todavía. Que eso es muy conocido como el 180, ya prácticamente desde el momento, 180 este año, desde el momento en que Sí, ocurre el cuatro, gran sí. chasco. 164, 162 desde la creación de la iglesia como tal. Ahora, les hago una pregunta a ustedes. ¿Será que el Señor a veces rechaza nuestra interpretación incorrecta, una respuesta corta, para llegar al final de esto? ¿Qué dice usted, Miguel? rechaza, ¿cómo fue la pregunta? ¿Y se rechaza a veces nuestra interpretación incorrecta a Dios? ¿O será que nos permite a veces que sigamos sobre la interpretación incorrecta para llegar a un punto correcto después? Muchas veces, como lo que ocurrió con William Miller también, muchas veces él permite cosas. Ahorita hablábamos con Julio que decía que él permite ciertas cosas para probarnos, para probar nuestra fe. Ah, no ocurrió, va a seguir creyendo en mí o se va a desanimar y se va a salir de ese camino. Ya para terminar, yo quisiera decir una cosa. Miramos que la Biblia es como un rompecabezas. Así es. Es un rompecabezas que la misma Biblia se va armando. Para usted armar un rompecabezas necesita mirar una imagen, ¿cierto? Porque usted no va a armar un rompecabezas a ciegas. La imagen de la Biblia y lo que nos muestra la lección es el santuario. A través del santuario usted va armando todo. Y ahí nos vamos dando cuenta de las profecías del tiempo, de las promesas de Dios, de muchas cosas. Entonces, querido oyente, mi exhortación es a leer la palabra de Dios, escudriñad las escrituras porque me parece que en ellas tenéis la vida eterna y para que me conozcan a mí, dice Jesús. Julio, ¿qué dirías tú ya para ir cerrando? Estábamos hablando aquí de si el Señor a veces permite o rechaza nuestras interpretaciones incorrectas.
con un fin específico. ¿Qué crees tú de eso? ¿Y qué podrías tú decirle a las personas para que tengan allí en su corazón guardado con el mensaje de esta semana? Vean, la luz prevalece sobre las tinieblas. Así es. Y cuando nosotros empezamos a buscar luz, si venimos de la oscuridad, el Señor no puede soltar toda la luz, porque ¿qué pasa? Cuando tú estás en un cuarto oscuro y abres y sales al sol, ¿qué pasa con tu visión? Sufre porque empiezas a empañarte, ¿sí? Tienes que cerrar, acostumbrarte a la visión. Por eso la luz es soltada así, de a poco. Por eso, cuando tú empiezas a estudiar, no te detengas. Puede ser que hoy no lo entiendas. Daniel esperó casi 9 años para que pasara de Daniel 8 a Daniel 9, que llegara el ángel a explicarle. Y dice que no había encontrado contentamiento en su corazón porque no lograba entenderlo. Y oraba 3 veces al día. Y no hay otro como Daniel. Sin que... Pero mi hermano y hermana que me estás escuchando, amigo que estás viendo esta lección de escuela sabática, no dejes de buscar la luz. No dejes de buscar esa motivación que te lleva a esa esperanza de que Cristo volverá. Guillermo Miller, quizás como todos los de su época, cometieron el error de creer que Cristo Jesús venía a purificar el santuario allí, la tierra. Pero hoy en día tú y yo sabemos que Cristo Jesús iba a venir. Cristo Jesús va a venir por ti, va a venir por mí. Nos va a salvar. ¿Cuándo? No lo sé, pero sé que está pronto en llegar. Pronto Y vendrá. para eso tú y yo debemos estar preparados. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hizo Miguel, estudiando versículo por versículo, conociendo cada día más a Jesús. Y así tendrás tu maleta lista para poder irte de viaje con Él para toda la eternidad. Amén. ¿Saben? Hay algo que nos deja claro la lección de esta semana. Más allá de Miller, más allá de lo que pudieron hacer los reformadores, más allá de lo que pudo incluso en su tiempo los fundadores de nuestra iglesia hacer, es lo que tú puedas hacer. Es que tú tengas claro en tu mente que Cristo, como lo decía hace un momento Julio, está próximo a volver. Amén. Y como decíamos hace un tiempo atrás, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor vendrá, estés tú preparado o no. Eso es una realidad. ¿Qué quiere Él? Que tú te prepares, que tú te organices, que alistes la maleta, para que cuando Él venga podamos ir a vivir con Él por la eternidad en las mansiones celestes. En ese lugar donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, porque todo lo demás habrá paz. Quiero invitarte para que oremos en esta hora. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la bendita esperanza que has dejado para nosotros a través de las Escrituras. Acompáñanos, Señor, cada día. Ayúdanos a buscar más y más. Ayúdanos a sentir ese fuego que arde en nuestro corazón, como ardió en el corazón de Guillermo Miller, para buscar la sabiduría en tu palabra y para aferrarnos cada día más y más a la bendita esperanza de tu segunda venida. Y que mientras ese día llega, Señor, nosotros podamos gozarnos en tu salvación, como lo diría Isaías capítulo 25, versículo. Quédate con nosotros y en nuestra vida, por favor, Señor. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que tengas un lindo día y que el Señor siga bendiciendo tu vida, que es nuestro anhelo, nuestra oración y nuestro deseo.